Hoy vamos a meternos de lleno en la nueva medicina germánica, una teoría, hay que decirlo, muy controvertida, que básicamente propone darle la vuelta a todo lo que pensamos sobre la enfermedad, a través de 5 leyes biológicas. La cosa parte de una pregunta que te vuela la cabeza. ¿Y si la enfermedad no fuera un fallo de la naturaleza, un error en el sistema, sino un programa biológico que tiene un propósito, que tiene sentido? Quédense con esta idea, porque es el centro de todo lo que vamos a explorar. Y es que esta teoría no nació en un laboratorio ni de un estudio tranquilo, nació de una tragedia personal, la de su fundador, el Dr. Reich Gerd Hammer. Fueron una serie de eventos terribles los que lo empujaron a cuestionar los fundamentos mismos de la medicina. Miren la secuencia de los hechos porque todo pasa rapidísimo. La muerte de su hijo fue un golpe brutal y casi inmediatamente después, a él, que siempre había estado sano, le diagnostican cáncer. Para el Dr. Hammer, esto era imposible que fuera una coincidencia. Esa conexión tan personal fue lo que encendió la mecha de toda su investigación. Y de ahí sale su hipótesis principal. Su cáncer no era mala suerte, no era algo aleatorio. Para él, era una consecuencia biológica directa del shock tan traumático que vivió con la muerte de su hijo. Un trauma que, según su teoría, activó un programa muy específico en su cuerpo. Y esto nos lleva directamente a la primera de sus leyes, la que él llamó la ley de hierro, que es, digamos, la columna vertebral de todo este sistema, y habla de una conexión inseparable entre la psique, el cerebro y el órgano. Hammer le puso un nombre muy personal a ese evento detonante, el síndrome de Dir-Hammer, o DHS, claro, en honor a su hijo. Según la NMG, toda enfermedad empieza justo aquí. Pero ojo, no estamos hablando del estrés del día a día, para nada. Hablamos de un tipo de shock muy particular. Para que uno de estos programas biológicos se active, la teoría dice que se tienen que cumplir estos 3 criterios a la vez. No es uno y luego el otro. Es un solo impacto, ¡pum!, demoledor, que golpea a la persona en 3 niveles al mismo tiempo. Lo que siente, lo que procesa su cerebro y un órgano concreto del cuerpo. Pasemos ahora a la segunda ley. Y aquí la cosa se pone todavía más interesante, porque propone que toda enfermedad no es un proceso único, sino que se desarrolla en 2 fases muy claras, y son, como el día y la noche, totalmente opuestas. Esta tabla lo muestra perfecto. Por un lado, está la fase activa del conflicto. El cuerpo está en modo alerta, en lucha o huida, obsesionado con resolver el problema. ¿Los síntomas? Estrés puro, manos frías, insomnio, cero apetito. Pero una vez que el conflicto se resuelve, el cuerpo hace clic y entra en la fase de curación. Y los síntomas son los contrarios. Ahora sí viene la fiebre, la inflamación, el cansancio. El cuerpo por fin se relaja para empezar a reparar. Y aquí viene uno de los giros más radicales de la teoría. Esos síntomas que todos conocemos y que llamamos estar enfermo, la fiebre, la fatiga, la inflamación, para la nueva medicina germánica no son la enfermedad en sí. Son, de hecho, las señales de que estamos en la fase de curación. Indican que lo peor ya pasó, que el conflicto se resolvió y el cuerpo está trabajando para volver a la normalidad. Bueno, ya tenemos el qué y el cuándo. Las últimas 3 leyes vienen a completar el sistema, explicando el cómo responde el cuerpo, qué papel juegan los microbios y, finalmente, cuál es el propósito de todo este proceso. La tercera ley suena un poco técnica, pero la idea es que la respuesta del cuerpo no es al azar, no es un capricho. Está programada en nuestra biología más profunda, en nuestra evolución. Dependiendo de qué capa embrionaria venga un órgano, el cerebro le va a ordenar una cosa u otra, o que el tejido crezca, como en un tumor, o que se reduzca, como en una úlcera. Todo con el objetivo de ayudar a resolver el conflicto. A ver, la cuarta ley le da una vuelta de 180 grados a la idea que tenemos de los microbios. En vez de ser los malos de la película, los enemigos que nos atacan, la NMG los ve como nuestros aliados. Como si fueran cirujanos biológicos que el cerebro activa solo cuando los necesita para ayudar en la fase de reparación. Y su trabajo es súper específico. Es como un equipo de construcción. Por ejemplo, los microbios más antiguos, como los hongos, son el equipo de demolición. Se encargan de descomponer tumores.
Otros, como las bacterias, son el equipo de reconstrucción. Rellenan el tejido que se perdió. No actúan por su cuenta, siempre bajo las órdenes del cerebro. Y así llegamos a la quinta ley, que es como el resumen, la quintesencia de toda la filosofía. Viene a decir que la enfermedad no es un error de la naturaleza, es un programa biológico especial, diseñado con un propósito: ayudarnos a sobrevivir. Desde esta perspectiva, la naturaleza no se equivoca, sabe perfectamente lo que hace. Pero claro, una teoría tan radical que lo cambia todo no iba a pasar desapercibida. Es imposible hablar de la nueva medicina germánica sin hablar de la enorme controversia y el rechazo frontal que recibió de la comunidad médica y científica establecida. El primer gran portazo se lo dieron en el mundo académico. Hammer presentó todos sus hallazgos a la Universidad de Tübingen, y aunque había hasta órdenes judiciales de por medio, la universidad se negó una y otra vez a verificar su tesis. Ese rechazo inicial, digamos que marcó el tono de todo lo que vino después. El punto de no retorno llegó en 1986. Ese año, la presión institucional llegó al máximo y le revocaron su licencia médica. La condición para devolvérsela era que renunciara a sus teorías, y él se negó en rotundo. Y en medio de toda esa batalla legal y académica, estaba la gente, los pacientes. Hay relatos de la época, como este de un periódico, que son realmente duros. Muestran la desesperación de familias que veían en Hammer su única o su última esperanza, y el drama humano que se vivió cuando tuvo que cerrar sus clínicas. Y con esto volvemos a la pregunta del principio: ¿enfermedad o un programa biológico con sentido? Más allá de estar de acuerdo o no, la nueva medicina germánica nos obliga a hacer una pausa y reflexionar sobre el verdadero significado de nuestros síntomas y el papel, a veces olvidado, que juegan nuestras emociones en nuestra salud.